Vamos a hablarles de la Fundación Hombres Nuevos, a quienes todos asocian obviamente a la figura de Nicolás Castellanos, obispo emérito de Palencia, de cuyo fallecimiento se cumple precisamente hoy un año, y tenemos con nosotros para recordarle y hablar de toda la labor que hizo y que se sigue desarrollando desde la Fundación a Juanjo, que nos acompaña. Muy buenas, lo primero de todo, Juanjo. Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas. Que yo creo que es quien más asocia a la gente ahora mismo con la Fundación Hombres Nuevos, o uno de los rostros que más asocia a la gente con la Fundación, que por supuesto sigue trabajando y sigue desarrollando esa labor que inició Nicolás. Pues así es, o sea, esto no ha parado, hay que seguir atendiendo las necesidades vitales de nuestra gente empobrecida en Bolivia, y así estamos, seguimos trabajando pues al pie del cañón, generando recursos y implementando proyectos para que estos puedan realizarse de forma correcta allí en Bolivia. Sabemos que supuso Nicolás para el proyecto de la Fundación, pero ¿qué ha supuesto su marcha? Porque más allá de lo personal, que sabemos que también es una gran pérdida, para el proyecto esto lo complica, lo hace más difícil, que al final Nicolás era una persona con mucho tirón y mucho gancho para conseguir apoyo y ayuda. A ver, su pérdida física es inevitable, y todos, tanto en España como en Bolivia, pues le echamos de menos y le extrañamos, ¿no? Pero ha revitalizado, esta situación ha revitalizado la obra social del proyecto Hombres Nuevos, tanto en Santa Cruz de la Sierra como de la Fundación aquí en España, y el mejor homenaje que podemos rendir a Nicolás es meter las manos en la harina de la historia y seguir trabajando tanto desde Bolivia como desde España, pues para poder beneficiar cada día a más personas y comunidades que viven situación de pobreza y de empobrecimiento, vamos, general en distintos lugares de Bolivia. Claro que en Bolivia, además, uno de los objetivos de la Fundación Hombres Nuevos, del proyecto, era que fuesen los propios bolivianos quienes de alguna manera desarrollasen ese proyecto y esas nuevas posibilidades para mejorar sus condiciones de vida, pero se sigue trabajando, y mucho desde Palencia también, para conseguir esos apoyos y para coordinar un poco los esfuerzos. Claro, el equipo humano que está al frente del proyecto Hombres Nuevos es un grupo de personas que que tenían una trayectoria larga de trabajo junto a Nicolás, ¿no? Esas personas son hoy en día las que están al frente del proyecto Hombres Nuevos en Santa Cruz de la Sierra, y son los que organizan, gestionan, ponen en funcionamiento las ayudas que enviamos desde España, y realmente están logrando pues, que ese proyecto esté más vivo que nunca, que además esté ampliando fronteras dentro del propio país, que se esté trabajando en otros departamentos más allá del departamento de Santa Cruz, y que se esté ofreciendo respuestas solidarias, sostenibles, eficaces a estas necesidades, como decía Nicolás, reales y sentidas del pueblo empobrecido. Cunde el ejemplo, entonces, como se suele decir, viendo los buenos resultados en Santa Cruz de la Sierra, en otras zonas están adoptando vamos a decirlo, un modelo, ¿no? un proyecto que quizá no siempre se vio con buenos ojos o no se valoró como si se hace ahora. Claro, o sea, de lo que se trataba en un principio era tener un modelo de trabajo solidario, sostenible, con autosuficiencia, y que luego pudiera ser en el tiempo replicable en otras zonas del país. Y un ejemplo de ello es en el departamento del Beni. Estamos en Tarija, pues dentro de poco va a empezarse la segunda fase de construcción de 4 reservorios de agua para las comunidades agrícolas empobrecidas del municipio de Caraparí, más allá de los proyectos locales que está haciendo Hombres Nuevos y que tiene como propios en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Nicolás fue mucho más que precursor, fue y es inspiración del proyecto, no solo por su filosofía, sino por su compromiso. Cierto, o sea, fue una persona un gran maestro, él era pedagogo también, entonces siempre supo a lo largo de esos 34 años de trayectoria de Hombres Nuevos en Bolivia crear equipos de trabajo, generar este tipo de organizaciones locales que nos permitieran colaborar desde España, ¿no? Y eso es lo que se ha conseguido y lo que se está consiguiendo
en estos 34 años, como te digo, de trayectoria de la obra social del proyecto Hombres Nuevos en Bolivia, trabajando en educación, trabajando en promoción social, trabajando en cultura. Que no solo era pensar en lo económico, que es importante y es vital, Claro, ¿no?, para salir adelante. eso Pensaba mucho en lo espiritual. No podemos dejar de ser realistas y saber que hoy en día la cooperación internacional para el desarrollo precisa de recursos económicos, ya sea porque les consigamos a través de las administraciones públicas, ¿no?, presentando nuestras solicitudes de proyectos de cooperación, sino también a través de esa ingente masa social que apoya económicamente a Hombres Nuevos, no solamente en Bolivia, sino también en España, ¿no? Y ese tejido social cercano a la figura de Nicolás y que se plasma físicamente y materialmente en la obra social, en los proyectos, pues es lo que está permitiendo que podamos seguir continuando. Como te decía hace un momento, el mejor homenaje que podemos rendir a Nicolás es seguir continuando trabajando en pro de la gente empobrecida de allá. En el homenaje que se hizo fue, de hecho, un poco la idea que acabó quedando, ¿no?, de decir, es una pena haber perdido a Nicolás, que ya no esté con nosotros, que no se materializara, por ejemplo, esa candidatura al Nobel, ¿no?, que sí, quedó ahí en el caminito. Tal y como anda el premio Nobel en estos tiempos, yo creo que tampoco, pero bueno, pero nos queda precisamente ese legado en forma del proyecto, pero también de su visión y de cómo contagiaba esa ilusión y ese compromiso. Cierto, y además es que eso lo transmite el propio equipo humano boliviano del proyecto Hombres Nuevos en el día a día, en el trabajo que está realizando de lunes a domingo, porque allí la actividad no se paraliza. De lunes a viernes tenemos los 18 colegios abiertos en Santa Cruz de la Sierra, más de 11.000 alumnos y alumnas asisten a clase de lunes a viernes, los sábados sigue funcionando el comedor social, los domingos está abierto el centro de día para adultos mayores, la Orquesta Sinfónica está yendo de un sitio a otro en Bolivia ofreciendo su talento y su calidad artística. Ejemplo de apuesta por la cultura y lo espiritual, no solo llenar, vamos a decirlo así, la cartera para encarar los gastos, lo que es la subsistencia pura y dura, sino también que hay que llenar el alma, que decía Nicolás. Es decir, Nicolás decía que no solamente había que saciar el hambre de pan al empobrecido, sino también de educación, de salud, de belleza. Y la orquesta es el claro ejemplo de esa reflexión, de ese pensamiento de Nicolás, ¿no? Precisamente las jornadas de recordación que han elaborado en Bolivia, ¿no?, estos próximos días, del 18 al 22, pues la orquesta es un puntal en ese programa de actividades. Va a tocar en el atrio de la Catedral de Santa Cruz de la Sierra, en un concierto maravilloso que seguramente saldrá estupendo, ¿no?, abierto a toda la ciudadanía de Santa Cruz. En fin, es una hermosa realidad, ese legado, esa obra social que impulsó Nicolás está todavía ahí presente, trabajando, funcionando, y muy felices de que esa obra y ese legado pues siga llevándose y realizándose como era el deseo de Nicolás. Y sigue dando la oportunidad también a otros de ayudar, de echar una mano, de apoyar esa visión y ese proyecto. Mismamente cualquier telespectador que nos vea puede aportar su granito de arena, puede aportar su tiempo también, puede ayudar en definitiva a que este proyecto continúe. De hecho, siempre mantuvo Nicolás la idea de que mucho de lo conseguido en Bolivia ha sido gracias al apoyo, al esfuerzo, a la colaboración desinteresada del voluntariado. Y más allá de esa aportación que puedan realizar en las cuentas que tenemos abiertas para apoyar nuestros proyectos allí en Bolivia, pero sí que la figura del voluntario, de la voluntaria, ha sido clave en el ser, en el quehacer y en el estar del proyecto Hombres Nuevos, ¿no? Estamos abiertos, nos contacta la gente que quiere ir a hacer un voluntariado allí a Bolivia por espacio de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Recibimos toda la información, se ponen en contacto, les ponemos en contacto con nuestra gente de Hombres Nuevos en Bolivia y allá va a echar una mano, ¿no?, en el área que finalmente se determine, ya sea educación, salud, cultura, promoción social, ¿no?, pero
tenemos el proyecto es una obra social abierta, con los brazos abiertos, y queremos facilitar el que la gente que tenga esta inquietud social, personal, espiritual, vivencial, ¿no? que mejor sitio que el proyecto Hombres Nuevos en Bolivia. Y que vuelven además con otra perspectiva de vida, quiero decir, que va a ayudar, va a apoyar, va, ¿no?, a aportar su granito de arena, pero también se va a traer algo de allí. Claro, una experiencia inolvidable, pero sobre todo porque quizás ayuda a cambiar las prioridades en la vida, o por lo menos en muchos casos de gente que ha estado es lo que acaba diciendo, ¿no? Le cambia la perspectiva de vida. Cierto, porque cuando tienes la oportunidad de hacer un voluntariado internacional, ya sea en Bolivia, en cualquier país de América Latina, África, la India, al regresar nos damos cuenta de que no somos conscientes de lo afortunados que somos, a pesar de las dificultades por las que podamos estar en algún momento atravesando nuestros países, pero somos realmente afortunados de tener prácticamente cubiertas las necesidades vitales de la persona humana. Y eso no ocurre en muchos de estos países que están que se les califica de países en vías de desarrollo. Luego entonces te cambia el chip al regreso y te das cuenta y empiezas a valorar más lo poco o mucho que tengas. Y te das cuenta de que allá con poco se hacen muchas cosas buenas. Yo estaba pensando que sin necesidad de ir hasta allí, yo tuve la oportunidad de aprender mucho de Nicolás en cada encuentro, en cada entrevista que tuvimos la fortuna de poder compartir, especialmente en una que seguro que muchos de nuestros telespectadores recuerdan, cuando nos dimos un paseo en coche y de verdad que fue una delicia. Y es esto un poco lo que podíamos hacer, lo que estaba en nuestra mano para recordarle y para homenajearle. Ese programa que acaba reducido a más o menos media hora, lo que tiene es un tiempo de grabación de 1 hora y cuarto. En el homenaje algo comentamos, algo se oyó, pero teníamos aquí un poco la idea de hacer también un guiño, un homenaje a Nicolás cumpliéndose el aniversario de su fallecimiento, y lo vamos a hacer subiendo el programa completo, que es una oportunidad también la gente de poder escuchar de primera mano esa visión del mundo que tenía, esa filosofía, ojo, del mundo, de la Iglesia, de la sociedad, de todo, y que yo creo que es una oportunidad también para volver a reencontrarse con Nicolás, disfrutar de su voz lo primero, pero sobre todo, como digo, de esa visión del mundo, ¿no? Pues muchas gracias, porque la verdad es que es un bonito detalle, y además es que Nicolás cuando vino, dice, lo recuerdo perfectamente, se lo pasó pipa, se lo pasó genial en este programa, en este reportaje. Y yo creo que si hubieras estado conduciendo 1 hora y cuarto más, 1 hora y cuarto que estaba hablando tranquilamente. Perfectamente, y yo disfrutando, lo reconozco, porque además es que en otros casos pues a lo mejor hay que dar un poco más de pie a la gente a contar. En el caso de Nicolás, me acuerdo de anécdotas que contó, me acuerdo sobre todo de una cuando hablaba de la primera huelga de monaguillos de la historia. Pero pongo ese ejemplo, pero podemos hablar de cuando hablaba del papel de la mujer en la Iglesia, de otros muchos asuntos que a lo mejor en otros casos a la gente le cuesta más, y Nicolás no solo no tuvo ningún problema, sino que él mismo se arrancaba a hablar de esos temas porque era algo que le salía en el momento y que formaba parte de su visión del mundo. La verdad que es pues es una forma de homenajear, de recordarle por este aniversario de su fallecimiento, tristemente, pero es una oportunidad para, como decía, de disfrutarle, y será a lo largo de estos días, ¿eh? Hoy mismo no vayan a buscarlo a YouTube, porque hoy probablemente esté todavía en proceso, pero si no es mañana, ya estará subido en YouTube para que la gente lo pueda disfrutar y que la gente pueda conocer un poco más también de primera mano lo que era el proyecto Hombres Nuevos. Pues muchas gracias, de verdad. Juanjo, muchas gracias a usted por haberse acercado, por haber venido, por habernos ayudado a recordar un año después a Nicolás, pero sobre todo por ese trabajo, esa labor que se sigue desarrollando en Bolivia a través de la Fundación Hombres Nuevos, que seguiremos contando desde aquí. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.